Bien, Jueces capítulo 9 es un capítulo que de alguna manera nos va a reflejar el título del libro, ¿no? A este estudio lo hemos titulado nosotros Cuando te olvidas de Dios. Quizás otros pastores, otros predicadores, también vi por ahí una publicación, habían titulado a este libro como Anarquía. Anarquía es cuando una nación, un pueblo está sin gobernante, ¿no? Sin gobierno. Y básicamente eso es lo que sucede con el pueblo de Israel, ¿no? Vamos a hacer una especie de recuento. Entendamos de que el libro de Jueces es el que sigue después del libro de Josué, ¿no? Y hasta Josué vemos cómo es que ellos ingresan a la tierra prometida, cómo es que Dios les da la victoria, cómo es que hacen la repartición de tierras y todo lo demás. Pero el libro de Jueces comienza diciendo que muere Josué y muere la generación, es decir, la promo, ¿no? De Josué, y de pronto el pueblo se queda sin líder. Y al quedarse sin un líder, y no solamente se queda sin líder, sino dice que se olvidaron de Dios. Comienzan a hacer todo aquello que Dios les había dicho que no hagan, ¿no? Y todo lo que Dios les había anticipado a través de Moisés, de Josué, que ellos no hagan, que no hagan alianzas, que no se inclinen a la idolatría, a los falsos dioses, ellos comienzan a hacer todo eso. A pesar de que están viviendo en una tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel, a pesar de que están viviendo en la tierra prometida que tanto habían anhelado cuando estaban en el desierto o desde que estaban en Egipto, ¿no? No tenían una libertad, no tenían sus propias tierras, ahora ya lo tienen. Ahora ellos ya están degustando de las bendiciones, de la fidelidad de Dios, pero sin embargo se olvidan de Dios. En ese olvidarse de Dios, en ciertos momentos de este periodo de 400 años aproximadamente que dura el tiempo de los jueces, Dios levanta líderes y a esos líderes se le conoce como los jueces. Hemos visto cómo es que Dios levanta a Otoniel, a Ot, a Samgar, a Barak y a Gedeón. Y los dos últimos capítulos, el 7 y el 8, vimos la vida de Gedeón, ¿no? También vemos cómo es que Dios a un hombre simple, a un hombre tímido, dicen algunos, a un hombre temeroso, cómo es que Dios lo levanta para poder darle la victoria, ¿no? Para que este hombre pueda comandar al pueblo y puedan sacar de las tierras a los madianitas, ¿no? Y Dios les da la victoria a través de los 300 y todo lo demás. Hermosa la historia. Pero en la segunda parte de la vida de Gedeón, eh, a quien también se le llamaba Jerobal, ¿no? Jerobal porque él había destruido todos estos ídolos de Baal que a quienes adoraban sus padres, ¿no? Entonces, pero vemos en la segunda parte de la historia de Gedeón cómo es que él, no sé si consciente, inconscientemente, o sea, con intención o sin intención, pero si bien es cierto, el pueblo lo quiere levantar como el líder, como un rey, y él rechaza ese reinado que le quiere dar el pueblo, Gedeón. Pero también luego comete errores porque dice que tiene 70 hijos. Y esos 70 hijos no lo tuvo una sola mujer. Vamos a ver que él tuvo muchas mujeres, ¿no? Practicó la poligamia, pecado ante los ojos de Dios. Y no solo eso, ¿no? De que él se hace de un efod, ¿no? De una vestimenta que era exclusivo de los sacerdotes, ¿no? Si bien es cierto, él rechaza el reinado que le está proponiendo el pueblo, pero de alguna manera quiere asumir como el rol de un sacerdote, a lo cual Dios no lo había llamado, ¿no? Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿no? Por lo que hemos estudiado. Los sacerdotes eran de la familia de Aarón, ¿no? Entonces, los sacerdotes eran los que Dios había determinado, pero él no es de esa familia y se hace de un efod y de alguna manera se convierte como en el centro de atención, los del pueblo van y de alguna manera idolatran también a Gedeón, ¿no? Entonces, Gedeón, aunque comienza bien, pero termina mal, ¿no? Su ministerio, su llamado, ¿no? Y no sabría decirte que cuando nos vayamos con el Señor, si lo vamos a encontrar allá o no, esa es otra historia, pero vemos claramente la luz de la palabra que él termina mal, ¿no? Con Dios. Y dentro de esa narración nos dice que tuvo 70 hijos o más hijos incluso, y que uno de esos hijos es Abimelech, del quien vamos a hablar ahora en este capítulo, ¿no? Abimelech viene a ser el hijo de Gedeón. Bien, entonces vamos a ver la vida de Abimelech, pero en este capítulo vamos a ver, y yo te lo dejo así como tarea, cuando vayamos leyendo, cuenta cuántas veces se menciona a Dios, y te vas a dar cuenta que te van a sobrar los dedos de la mano de cuántas veces se menciona a Dios, ¿no? En este capítulo. Y eso de alguna manera refleja lo oscuro que es este periodo de Abimelech, ¿no? Este periodo en el que vivió el pueblo,
gobernado, por así decirlo, por Abimelech, ¿no? Entonces, realmente este capítulo va a reflejar cómo es que ellos se habían olvidado de Dios, cómo ellos estaban viviendo una anarquía, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Verso 1, entonces comenzamos, me acompañan ustedes, estamos en el capítulo 9, dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, Jerobaal viene a ser Gedeón, ¿sí? Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Es interesante, ¿no? Cuando dice a los hermanos de su madre, significa que si bien es cierto, Abimelech era hijo de Gedeón, pero en una mujer que tenía otros hijos, ¿no? Entonces, en Siquem, ¿no? Dice, y él va a los hermanos de su madre. No son hijos de Gedeón con quienes él va a hablar acá, sino son sus hermanos, pero por parte de su madre, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a ver que Gedeón, digo, Abimelech era especie de como que un hijo fuera del matrimonio oficial de Gedeón, por así decirlo, ¿no? Algunos dicen que era hijo de una sirviente, ¿no? De una esclava, ¿no? Entonces, a eso se le conocía como un bastardo, ¿no? Entonces dice, Abimelech, hijo de Gedeón, que fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia y la casa del padre de su madre, nuevamente, ¿no? Diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, todo ese pueblo, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres, los descendientes de Gedeón, los otros hijos de Gedeón, ¿no? Todos los hijos de Jerobaal, ahí lo especifica, ¿no? O sea, porque ellos todos eran herederos de Gedeón, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, si Gedeón era el líder, todos ellos como que tenían el derecho de alguna manera, a ejercer el liderazgo, ¿no? Ya que Gedeón no había dejado a nadie en específico. Entonces él hace una propuesta, ¿no? ¿Qué les conviene? ¿Que les gobiernen esos 70 hombres, 70 descendientes de Gedeón, 70 hijos de Gedeón o de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Qué está buscando él? Él está buscando el apoyo de la familia, de sus hermanos por parte de su madre, ¿no? Él está buscando favoritismo, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí se está cometiendo como que no está siendo imparcial, no está permitiendo que sea Dios quien decida quién va a liderar al pueblo, ¿no? O es más, por último, ni siquiera está siendo democrático, ¿no? Ni siquiera está diciendo voy a compartir con mis hermanos y entre todos vamos a guiar al pueblo, no, no está siendo justo, tampoco está siendo democrático y mucho menos está buscando el consejo de Dios, sino al contrario, está inclinando la balanza de alguna manera como para tener el apoyo a través de la familia de su madre, ¿no? Y dice el verso 3: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Entonces, este pensamiento, esta idea que tiene que Abimelech, de pronto es propuesta a todo el pueblo, ya no solamente a la familia, sino ellos van a presentar esta propuesta a todo el pueblo de Siquem, ¿no? Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Entonces ellos vieron también, como pueblo, también ven su conveniencia y dicen, claro, antes que nos gobiernen 70 descendientes de Gedeón, o de Jerobal, que es el mismo personaje, mejor que nos gobierne Abimelech, que es nuestro pariente, ¿no? Que es nuestro hermano, dicen. Entonces, perdieron toda imparcialidad y es más que perdieron toda imparcialidad o democracia, lo que vemos es de que en ningún momento ellos consultan a Dios. Hasta el momento no se ha considerado a Dios. Simplemente ellos están decidiendo bajo su propia conveniencia, ¿no? Entonces el verso 4 dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Mira el templo que tenían en Siquem, un templo a Baal, ¿no? Entonces, un templo pagano, ¿no? Y dentro de ese templo pagano tenían, dice, ciclos de plata, ¿no? Entonces, y estos 70 ciclos de plata se lo van a entregar a Abimelech como una especie de respaldo, ¿no? Como para que él se pueda financiar, vamos a decirlo así, su candidatura o su propuesta, ¿no? Ni siquiera candidatura, sino lo que él está pensando hacer, su plan, ¿no? Su plan maquiavélico. ¿Por qué le digo maquiavélico? Porque vas a ver más adelante que este hombre va a terminar haciendo cosas horribles, ¿no? Entonces el pueblo no solamente se deja llevar por la propuesta de Abimelech, sino que se hace parte de la propuesta. Entonces al final no vamos a ver quién tiene más culpa, Abimelech o el pueblo, porque
Ambos conocían los designios de Dios, los decretos de Dios, pero ni por acá están consultando a Dios, ¿no? Estos 70 ciclos de plata es equivalente a decir aproximadamente 800 gramos de oro, ¿no? El gramo de oro hoy en día está a $35, $30. Por 800, ya te imaginas, ¿no? O sea, 800 por 30, $24.000 aproximadamente es lo que le dieron, ¿no? Por así decirlo. ¿Para qué? Mira, con los cuales, verso 4, segunda parte, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Es decir, va a contratar hombres para que le ayuden a sacar adelante su plan, ¿no? Y hace una descripción de quiénes eran estos hombres, ¿no? Ociosos y vagabundos. Es decir, se está haciendo de gente de mal vivir para poder sacar adelante su plan. Y bien, dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, es decir, de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y mata a sus 70 hermanos, a los 70 hijos de Gedeón, ¿no? Pero no contaron bien, porque mira lo que dice. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. Ciertamente, entonces Abimelech va a desaparecer a toda la descendencia, ¿no? A todo, por así decirlo, ¿no? A todo aquel que le podría representar una competencia, ¿no? Y entonces él va y los mata, pero por ahí dice que quedó uno, el hijo menor, Jotam, ¿no? El hijo menor de Gedeón, porque se escondió, ¿no? Entonces, de por sí, hasta el momento no hemos visto la palabra Dios, pero estamos viendo las acciones de este hombre que conoce, tiene una historia detrás de él, conoce del poder de Dios, de la santidad de Dios, conoce cómo es que Dios ha sido misericordioso con sus antecesores, conoce cómo es que Dios levantó a su propio padre, a Gedeón, y no tiene ningún temor por Dios. Él está sacando adelante su propio plan, no se está sometiendo al plan de Dios, ¿no? Y esa necedad lo está llevando incluso a derramar sangre de sus propios hermanos, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta a qué maldad está llegando. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo Israel. No es un pueblo pagano, es el pueblo Israel que está de pronto actuando de esa manera, ¿no? Entonces, y este va a ser el futuro líder de Israel en ese periodo. Verso 6 dice, entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Entonces, ¿te das cuenta? El pueblo, más allá de juzgar, más allá de demandar y decir, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué estás derramando la sangre de nuestro pueblo? El pueblo lo que hace es más bien reconocer a Abimelech y lo van a levantar como rey. Pero en ningún momento, vuelvo a repetir, vemos de que Dios lo está levantando como rey. El pueblo es el que lo está levantando como rey. Y dice, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y es curioso, porque el lugar donde ellos, ahí aquí en esta llanura del pilar que estaba en Siquem, si hacemos un poco de correlación bíblica, en ese mismo lugar, cientos de años atrás, Josué de alguna manera, ya, en ese mismo lugar, Josué había dejado, por así decirlo, una copia de la ley de Dios para que el pueblo no se olvidara del mandato de Dios o de la ley de Dios. En ese mismo lugar, ellos están haciendo lo que mejor les parece, ¿no? Entonces, vemos de que cómo es que la ley de Dios, los principios de Dios quedaron de lado, a pesar de que en ese mismo lugar en algún momento Josué dejó una copia de la ley de Dios, ¿no? Para el pueblo. Y como quede, dice, eso está en Josué capítulo 24 verso 26, lo busca con calma, dejó como testimonio, ¿no? De lo que Dios quería de su pueblo. Pero aquí vemos un pueblo totalmente alejado de Dios. ¿Cuántas veces te has visto en esta situación? Que aunque ya tienes una Biblia, que aunque ya eres cristiano, que aunque ya vas a la iglesia, de pronto te hallas a ti mismo haciendo algo que a Dios no le agrada y te cuestionas, ¿no? Dice, pero si yo ya de pronto soy cristiano, entonces también sucede estos microciclos en nuestra vida muchas veces cuando nos olvidamos de Dios.
donde la palabra de Dios puede estar de una manera física, a través de una Biblia quizás ahí, pero no está en nuestro corazón. Y eso es peligroso, ¿no? Porque eso es como retar a Dios, ¿no? Es como decirle, Señor, no me interesa, ¿no? Mayor responsabilidad tenemos los que de pronto ya hemos degustado de la palabra de Dios, hemos degustado del quehacer cristiano, de la oración, del congregarnos, y de pronto nos hallamos a nosotros mismos haciendo o viviendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando digo esto no es para condenarte o para condenarnos. Cuando digo esto es para recapacitar y decir, de nada vale que yo tenga físicamente la palabra de Dios o pueda decir, ya tengo mi iglesia, Jesús Salvador, en donde yo me voy a congregar, si es que yo no estoy viviendo una vida sincera, transparente con Dios, ¿no? Este pueblo, en ese mismo lugar donde Josué había dejado una copia de las tablas de la ley para que el pueblo se acuerde, en ese mismo lugar están diciendo, no queremos que Dios nos gobierne, están negando su propia esencia, que significa Israel, gobernados por Dios, y están levantando a este hombre que acaba de matar a sus 70 hermanos, lo están levantando como rey. Entonces, este pueblo está en decadencia espiritual. Realmente se han olvidado de Dios. Entonces, mis hermanos, el mensaje de hoy tiene por intención decirnos, ten cuidado porque no vaya a ser que Dios esté solamente en teoría en nuestra mente y en nuestra práctica esté lejos de nosotros, ¿no? Entonces, seguimos con la historia. Verso 7. Como siempre, Dios, en su misericordia, envía mensajeros cuando de pronto estamos en el error. Y acá analicemos esta historia como pueblo. Más allá que como que no solo Abimelech está cometiendo este agravio, esta afrenta ante Dios, lo está cometiendo todo el pueblo, está siendo partícipe de eso. Y cada vez que hay error, hay pecado en medio del pueblo, Dios envía un mensajero. Y esa es una constante en la Biblia. Cada vez que su pueblo estaba desviándose, Dios levantaba profetas más adelante. Y acá no va a ser la excepción, lo va a hacer. De la misma manera, en nuestra vida, cada vez que nos estamos desviando de los caminos del Señor, Dios levanta personas. Dios levanta, pone personas que nos van a anticipar, que nos van a hablar. Ya está en nosotros. Si oímos y obedecemos, oímos y desobedecemos. Pero no nos podemos quejar de decir, Señor, yo nadie me habló. Dios tiene multiformes maneras de hablarnos, pero siempre es a través de su palabra. Amén. Entonces, mira lo que sucede en el verso 7. Cuando lo eligieron a Jotam, dice, cuando lo eligieron a Jotam, fue y se puso en la cumbre, no, sí, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Cuando lo eligieron a Jotam, fue Cuando lo y dijeron. se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios, dice. Y va a darle una especie de ilustración, ¿no? Entonces, Jotam va a hablar en nombre de Dios, ¿ya? Y va a traer un mensaje, mira lo que dice. Básicamente, estas ilustraciones, tres ilustraciones o cuatro, va a mostrar lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces dice como que les va a hablar con, ¿cómo se llama? Con manzanitas, ¿no? Así como Jesús hablaba en parábolas, ¿no? De la misma manera, Jotam va a usar eso, ¿no? Dice. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Es una ilustración, por cierto, ¿no? Es una especie de parábola. Dice que fueron los árboles y le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey o nuestra reina, ¿no? O nuestro rey. Y el olivo respondió, ¿no? El olivo responde diciendo que no, ¿no? O sea, diciendo que él no va a perder el propósito por el cual Dios lo ha creado, básicamente que era para dar aceite y que de esa manera él honraba a Dios, ¿no? Entonces, el árbol, el olivo, siendo olivo, prefirió
cumplir el propósito para el cual Dios lo ha creado, que convertirse en un rey entre los árboles, ¿no? Hasta un árbol está pensando mejor que el pueblo. Verso 10. Y dijeron a los árboles, dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces la higuera de la misma manera dice, no, yo he sido creado para dar fruto y fruto dulce. No voy a dejar eso para ir a ser reina entre los árboles. Aquí estas ilustraciones lo que nos están mostrando es de que así como estos árboles querían rey, igual estaba el pueblo queriendo rey desde aquel entonces. Y se estaban olvidando que ellos han sido llamados a ser un pueblo diferente, no como los pueblos paganos de su alrededor, que ciertamente tenían reyes. Pero el nombre mismo de Israel significa que ellos sean gobernados por Dios. Y no están de pronto reconociendo eso, que ellos han sido llamados a ser gobernados por Dios. Es por eso que más adelante vamos a ver que termina levantando un rey al famoso Saúl, ¿no? ¿No? Pero aquí vemos que ya levantaron también a Abimelech. Entonces, si de pronto te viene la pregunta capciosa, ¿quién es el primer rey de Israel? A veces decimos Saúl, ¿no? Y si vemos el libro de Jueces y Abimelech, bueno, para aclarar, Abimelech fue de una región de Israel, no fue de todas las tribus, ¿ya? Porque esta historia se está centrando básicamente en una parte del reino, ¿no? Pero bueno, dice. Y la higuera también entonces rechaza la propuesta y el verso 12 nos dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles? Entonces, hasta la vid está respondiendo, ¿no? De una manera coherente, diciendo que ha sido creado para dar mosto y que eso honra a Dios y es de utilidad para los hombres, ¿no? Entonces, nuevamente vemos cómo es que la vid también tenía claro cuál era el propósito para el cual Dios lo había creado y rechaza esa propuesta. Verso 14 dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ¿ya? Ahora, la zarza ni siquiera es un árbol, ¿ah? La zarza es una especie de arbusto en todo caso, ¿no? Dice, ¿no? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. La zarza, por último, no da ni siquiera sombra, pero es algo como paradójico o contradictorio, ¿no? Pero la zarza acepta esa propuesta, ¿no? Dice, y si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los cedros del Líbano. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que esta zarza, que es un arbusto pequeño, está aceptando la propuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo esta zarza les está advirtiendo que si ellos no vienen y se someten a ella bajo su sombra, va a salir fuego de él y los va a consumir. Ahora, esto tiene una explicación para el pueblo. Ellos han levantado a un hombre llamado Abimelech como rey. Y este hombre es el necio que ha aceptado, ¿no? Y ha abandonado los propósitos que Dios tenía con él para aceptar y hacerse de un hombre frente al pueblo. Y este necio está pretendiendo cobijar al pueblo y está diciendo que si el pueblo no viene y se somete a ellos, va a salir fuego de parte de él en contra del pueblo, porque eso es lo que la zarza ha dicho. Y vamos más adelante, vamos a ver que eso va a suceder. Más adelante se va a cumplir lo que está diciendo aquí este hombre a través de esta ilustración, ¿no? Abimelech finalmente va a pasar un tiempo de paz, entre comillas, con el pueblo de aproximadamente 3 años, pero luego va a haber una guerra civil, va a haber matanza a causa de su reinado. Entonces, ¿me dejo entender? Entonces, estas ilustraciones están anticipando en qué va a terminar esa alianza entre el pueblo, entre la propuesta del pueblo y la propuesta de Abimelech que lo han levantado como rey sin ser el ideal, ¿no? Y al mismo tiempo está mostrando también el corazón de Abimelech, que está abandonando los propósitos de Dios por el cual lo ha llamado y se está convirtiendo, se está haciendo de un hombre, por así decirlo, ¿no? Está buscando más el reconocimiento del pueblo que honrar a Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha pasado con Abimelech.
Verso 16 dice, ahora mira, Jotán, el que ha dicho estas parábolas, va a hacer la aplicación, dice. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, con Gedeón significa, si ustedes han honrado, ¿no? Eso. Y le habéis pagado conforme a la obra de su mano, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, dice. ¿Quién está diciendo acá? Recuerda que Jotam es el hijo que se salvó, ¿ah? Es el hijo que se escondió y se salvó, ¿no? Y él es el que está trayendo esta advertencia al pueblo, diciendo, ¿por qué han sido tan necios de levantar a Abimelech? ¿Ustedes creen que así están honrando a mi padre Gedeón? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Verso 17 dice, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos de los madianitas o de la mano de Madián. Y ustedes os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos. Habían matado a los 70 hijos, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, 70 varones sobre una misma piedra. Y habíais puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada. Y aquí aclara quién era Abimelech, ¿no? Por cuanto es vuestro hermano. Entonces lo que le está diciendo, ustedes han actuado de una manera parcial, de una manera convenida, ¿no? Y han cometido tal cosa, han deshonrado la casa de Gedeón, han matado a los otros hijos de Gedeón, han levantado a Abimelech por el hecho que es hermano de ellos, ¿no? Entonces los está demandando, les está trayendo esta palabra de parte de Dios. Y básicamente es Dios hablando a través de Jotán para llamar al arrepentimiento a este pueblo, pero este pueblo no se va a arrepentir. Verso 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de ustedes. Entonces, esta es una especie de sarcasmo porque no va a haber gozo. Entonces, lo que le está diciendo es eso, ¿no? Que les, que les venga bien entonces ese rey que ha levantado y que también él pues goce con ustedes. Verso 20. Si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a las de la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y lo que está dando es una explicación de la zarza que había dicho, ¿no? Que si no se cobijan bajo su sombra, iba a salir fuego de la zarza y iba a quemar todo el Líbano. Está diciéndole básicamente que va a suceder eso, ¿no? Que esto va a terminar así. Si eso no es de Dios, va a terminar en una guerra entre Abimelech y el pueblo que lo levantó, o el pueblo que de alguna manera planificó esto con Abimelech, ¿no? Verso 21. Y escapó Jotán y huyó. Claro, después de decir eso, Abimelech lo va a perseguir, ¿no? Porque si mató a 70, ¿cómo no va a matar a este último sobreviviente? Escapó Jotam y huyó y se fue a Beer. Y allí estuvo por miedo a Abimelech, su hermano. Mira, ve. Entonces, él de alguna manera hecho un rol de profeta, porque está predijo, ¿no? Lo que va a suceder más adelante y el texto nos va a decir, ¿no? Verso entonces del 22 en adelante, vamos a ver cómo es que esta advertencia de Jotam se llega a cumplir. Verso 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, y esta palabra es interesante, no dice reinado, sino dice dominado. ¿Ya? No quiero meterme mucho al idioma, al hebreo y todo lo demás, pero básicamente esto denota de que Abimelech su reinado fue por imposición a la fuerza. Muchos lo conocieron como un tirano. No fue necesariamente un reinado de paz, ¿no? Sino fue de sometimiento, ¿no? Verso 3. Verso 23, me parece que es la segunda vez en el que vamos a leer la palabra Dios. Anteriormente vimos una, como esta serían 2 veces en todo el capítulo que tiene 54 versículos. Envió Dios, y mira en qué circunstancias aparece la palabra Dios. Envió Dios un mal espíritu sobre Abimelech y los hombres de Siquem, entre ambos aliados, ¿no? Entre Abimelech y el pueblo. Entonces dice, y envió Dios un mal espíritu sobre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Comienza la guerra, ¿no? O la guerra civil, ¿no? O la batalla, la rebelión. Verso 24. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam, básicamente que hay un juicio de parte de Dios
por la muerte de estos 70 hijos de Gedeón, ¿no? Y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, pero no solo sobre él, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Porque quienes hicieron la chancha para darle los ciclos de plata fue el mismo pueblo. Y con eso él contrató vagabundos y todo eso, y con esos hombres fue y mató a sus 70 hermanos. Entonces aquí Abimelech no puede decir es la culpa del pueblo. Tampoco el pueblo puede decir es la culpa de Abimelech. Aquí la responsabilidad es de ambos, ¿no? Y Dios de alguna manera va a traer juicio ahora eh, para poder, y va a haber una guerra civil entre ellos, ¿no? Se va a cumplir lo que había dicho Jotam con el tema de la zarza saliendo fuego, ¿no? Verso 25. Y los de Siquien pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Entonces, básicamente lo que comienzan a hacer es como que interrumpir, ¿no? De que las personas, dicen algunos muchos que los comerciantes pasen, por ejemplo, a donde se encontraba Abimelech, ¿no? Reinando, ¿no? Entonces, estos hombres de Siquem, dice, ponen acechadores, estos como ladrones, ¿no? Entonces, eso se va a enterar a Abimelech y no le conviene porque va a debilitar su reinado, ¿no? Entonces, él va a responder contra estos rebeldes, por así decirlo. Pero no es que él sea el bueno, tampoco los otros son los buenos. Están voy a decirlo así, ¿no? Entre desobedientes, entre pecadores, entre rebeldes contra Dios, están peleando básicamente, ¿no? Verso 26. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pararon en Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Mira el pueblo cómo es que ahora que está en contra de Abimelech, ya están poniendo su mirada en otro hombre, ya. Ya no en Abimelech, sino que tampoco en Dios, ¿ah? No es que de pronto el pueblo se arrepintió de lo que habían hecho y dijeron, Abimelech nos ha estafado, volvamos a Dios. No es eso, sino ellos ponen su mirada ahora en otro hombre llamado Gaal. Entonces, nuevamente, el pueblo no está entendiendo que la solución no es cambiar de gobernante, la solución no es cambiar de líder, la solución es volver a Dios, la solución es ser gobernados por Dios. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Obedecemos consejo de hombres y no nos va bien y cambiamos por otro consejo de hombre, cuando en realidad debemos de volver a Dios y debemos de seguir el consejo de Dios. La solución no es cambiar de estrategia, sino la solución es volver a Dios y decirle, Señor, estoy arrepentido, me someto a ti y haz tú conmigo lo que tengas que hacer, ¿no? Pero bueno, verso 27. Y saliendo al campo, dice, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, no es el templo de Diosa, de sus dioses. En Siquem estaba reinando la idolatría, el paganismo, ¿no? Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech, lo que en algún momento lo levantaron como el rey. Ahora están maldiciendo a Abimelech porque ya tienen un nuevo líder llamado Gaal, ¿no? Y están haciendo su fiesta, por así decirlo, ¿no? Están celebrando porque ahora ya tienen un nuevo líder. 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Y Gaal también, pues, ¿no? Ni corto ni perezoso comienza a soltar su discurso, ¿no? Como alimentando esa rebelión en contra de Abimelech, ¿no? Diciendo, ¿no? ¿Quién es Abimelech? ¿Quiénes somos nosotros para servirle a Abimelech, ¿no? O sea, él está alimentando la rebelión contra Abimelech, ¿no? Pero Gaal no es ningún bueno, ¿ah? O sea, es otro más que también se está dejando llevar por la propuesta del pueblo, ¿no? No, dice, no es hijo de Jerobal, no es Seúl ayudante suyo. Seúl era un gobernante en esa parte donde estaba Abimelech, ¿ya? Entonces dice, ¿no es este Seúl su ayudante? ¿Este Abimelech no es el hijo de Gedeón? Y se hace preguntas. Claro que lo es, ¿no? Servid, dice, a los varones de Amor o Hamor, ¿no? Padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servir a él? Entonces él dice, ¿no? ¿Por qué tenemos que servirle a Abimelech? Verso 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, dice. Eso es lo que él quería, ¿no? Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal, ¿no? Entonces está diciendo, chicos, si se dejan gobernar por mí, yo en 2 patadas voto a Abimelech, ¿no?
y el pueblo definitivamente se va a inclinar ahora y se va a aliar con Gaal, ¿no? Verso 30. Cuando Zebul, el gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, dijo a Ebed, de Ebed, hijo de Ebed, se encendió en ira, ¿no? Pues recordemos que Zebul es un gobernante de la ciudad que es aliado o ayudante de Abimelech, ¿no? Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti, ¿no? Entonces le pasa el dato, ¿no? A Abimelech diciendo que hay una revuelta, ¿no? Se están sublevando. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Entonces Zebul va a aconsejar a Abimelech para que ataquen a la ciudad, ¿no? Para que pongan una emboscada. Verso 33. Y por la mañana, al salir el sol, dice, de madrugada, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión, ¿no? Entonces le da todo su planeamiento, ¿no? La idea a Abimelech, ¿no? Verso 34. Vamos a ver si Abimelech escucha, ¿no? Ese consejo de este hombre llamado Zebul, ¿no? Verso 34 dice, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem, como, dice, como con cuatro compañías. Verso 35, y Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, Gaal estaba pensando que estaban viniendo a ayudarlo, ¿no? Pero en realidad el otro le dice, esas son sombra de los montes, ¿no? Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él, ¿no? Entonces le revelan la emboscada, ¿no? Diciendo, sí, todos esos hombres que venías, sí, esta es una emboscada, ¿no? Ahora pelea, pues. Verso 39. Y Gaal salió de delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech, ambos por el poder, ¿no? Porque básicamente el Abimelech, el que fue levantado por el pueblo, y ahora Gaal, el nuevo representante del pueblo de Siquén, están en una lucha ahí, ¿no? Dice, ahora es interesante porque no están peleando contra un amalecita, un madianita, están peleando entre israelitas. O sea, me dejo entender. O sea, están peleando entre el mismo pueblo de Dios, están peleando entre ellos, ¿no? Me dice, mas los persiguió Abimelech y Gaal huyó de delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Finalmente echan fuera a Gaal, ¿no? A este nuevo líder que de pronto tenía el pueblo de Siquem. Versos 42. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó, ¿no? Entonces ahora Abimelech va a atacar al pueblo de Siquem, a ese pueblo que en algún momento lo levantó como rey o lo aceptó o lo apoyó para que él llegue al reinado, ¿no? Ahora Abimelech está derramando, se está cumpliendo cómo es que la zarza iba a salir fuego en contra de todos los demás árboles que le propusieron, está pasando eso, ¿no? Es como una especie de juicio, ¿no? Y ahí yo veo como que Dios ha levantado la mano y ha dejado que asuman las consecuencias de sus propias inclinaciones, de sus propios deseos de su corazón, tanto de Abimelech como la del pueblo, ¿no? Y entre ellos se están destruyendo porque Dios simplemente ha dicho, bueno, eso han querido y ahora vivan eso, ¿no? Verso 44. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron, ¿no? Una gran matanza ahí.
Es una guerra civil. Verso 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal, ¿no? Básicamente, Abimelech entonces va a derramar toda su furia en contra del pueblo de Siquén y mató a tantos como él pudo y demolió la ciudad, ¿no? Entonces, triste porque pareciera que estamos hablando de un pueblo pagano. Estamos hablando del pueblo de Dios que está en esas condiciones, estando en la tierra prometida. ¿Dónde se originó todo? Cuando ellos se olvidaron de Dios, cuando ellos dejaron de lado a Dios. Y ahora está hecho todo, está hecho un caos, ¿no? Está yendo de mal en peor. Entonces, esta historia nos debe de alguna manera mostrar a nosotros, ¿no? Si ya creemos en Dios, que Dios no sea solamente teoría en nuestra mente, sino que tengamos en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, ¿no? Y cuando de pronto hemos percibido que nos hemos alejado de Dios, la solución no es cambiar de plan, la solución es volver a Dios, volver a buscar los planes que tiene Dios para nosotros. Pero a veces nosotros queremos resolver las cosas con nuestros propios medios, ¿no? Con nuestras propias estrategias. Y vamos a terminar enredándonos más, arruinándolo más, ¿no? Verso 46. Esto es una masacre, básicamente. 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del Dios. Mira, mira, tenían ahí otro templo, y ahí tú puedes notar Dios con D minúscula. ¿Del Dios qué? Berit. ¿Qué hacía este templo, no? Dentro de la ciudad de Siquem. ¿Acaso no era pueblo de Dios? ¿De Jehová de los ejércitos? Pero dentro de ellos tenían un templo al Dios Berit. Entonces dice, cuando oyeron todos estos que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza de ese templo, ¿no? Mira lo que va a suceder, ¿ah? Y fue dado aviso a Abimelech que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándolas se las puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacedlo como yo. Es decir, cojan cada uno de ustedes una rama de un árbol, ¿no? ¿Para qué? Mira lo que dice el verso 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos 1000 hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Hicieron un horno básicamente y quemaron a aproximadamente 1000 personas. Y esto está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Uno no lo puede creer. Después de la paz que han tenido bajo el gobierno de Josué, ¿no? Y cómo es que Dios los ha bendecido y les ha dado victorias y les ha anticipado constantemente que no se aparten de su palabra ni a diestra ni a siniestra, porque si lo hicieran les va a ir mal. Después de tan enfático que ha sido, o tanto énfasis que hemos visto, Dios advirtiéndoles, ellos están llegando como decimos nosotros, ¿no? A tocar fondo. Y no solo eso, uno podría decir, y bueno, es que ya se han olvidado de lo que hizo Josué, pero ya hemos visto unos cuantos jueces y cómo Dios ha sido fiel cada vez que ellos se enderezaban y clamaban a Dios. A diferencia de los otros capítulos que comenzaban y decían, y el pueblo clamó a Dios, ¿se acuerdan? Estaba hecho un caos y el pueblo clamó a Dios y Dios levantaba a un juez, ¿no? Un líder de parte de él. En esta ocasión, el gobierno de Gedeón no terminó muy bien, terminó mal. Entonces, para continuar con el patrón, lo ideal sería que el pueblo clame a Dios. Y entonces Dios iba a levantar un hombre para poder guiarlos. Pero eso no hizo el pueblo, sino que vemos que la historia comienza con Abimelech pretendiendo el poder, pretendiendo el gobierno
y el pueblo de acuerdo con Abimelech y en ningún momento consultaron a Dios. Hasta el momento hemos leído la palabra Dios solo 2 veces. Se olvidaron literalmente de Dios, tanto así que alrededor de 1000 personas terminan broster, ¿no? Al horno prácticamente, quemados en ese lugar. Verso 50. Después Abimelech dice, uy, Abimelech salió con la suya. No, la historia continúa, ya vamos terminando. Después Abimelech se fue a Tebez y puso sitio a Tebez y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se repartieron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, dice, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. 52. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Quería hacer lo mismo con esta ciudad, ¿no? Verso 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces vemos que Abimelech no va a terminar bien, ¿no? Termina con el cráneo destrozado. Verso 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, o sea, a su hombre de confianza, ¿no? A su guardaespaldas, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. De alguna manera cesó la guerra, la batalla. Verso 56. Y es interesante porque aquí es la tercera vez donde escuchamos la palabra Dios o donde leemos la palabra Dios. Y mira lo que dice, en qué circunstancias lo dice. Así pagó Dios, no dice el pueblo, sino dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Está hablando en plural. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. ¿Te acuerdas que Jotán había anticipado con sus ilustraciones? ¿Para qué Jotán anticipó eso? Porque Jotán habló de parte de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Jotán habla, habla de parte de Dios. Entonces, en esta historia podemos ver la participación de Dios en el sentido de que está enviando su mensajero a decir, hey, deténganse, no está bien lo que están haciendo. Pues el pueblo necio, ni por acá, hizo y continuó con su inclinación, continuó con sus propios deseos, con su idolatría, con su conveniencia, dejaron de lado a Dios y luego ahora vemos que Dios mismo se encargó de que ellos vivan la consecuencia de su pecado, de su maldad, ¿no? Nosotros decimos, Dios es misericordioso, amén, pero te es necesario arrepentirte. No olvidemos que Dios también es un Dios santo y justo. Dios es fiel, pero es fiel a su palabra. Y muchas veces nosotros tomamos esa frase, ese pensamiento, ese principio de que Dios es fiel solo para decir, por eso me va a bendecir. No, porque su palabra, así como nos proclama bendiciones, también nos advierte de consecuencias. Y ahí también Dios es fiel. ¿Me dejó entender? O sea, la palabra de Dios por eso es una espada de 2 filos. Y es bien peligroso, porque una vez que lo has oído, hay bendiciones a la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. Así como veíamos el día domingo en el servicio, ¿no? Si tú escuchas la palabra, lo oyes y lo obedeces, estás cimentado sobre la roca. Y por más que vengan tormentas, te vas a mantener firme, porque estás obedeciendo la palabra. Pero si tú oyes la palabra como esta noche, pero lo desobedeces, y el Señor a través de este estudio te ha mostrado que en algún aspecto de tu vida quizás lo estás dejando de lado, y Dios te está diciendo, no te estoy condenando, sino arrepiéntete. Da esa vuelta de 180 grados. Ven a mí. No cambies de plan, sino sométete a los planes de Dios. Y no lo haces, créeme que en algún momento va a haber consecuencias. Y Dios no está dejando de ser justos, al contrario, está siendo justo. Entonces, mis hermanos,
La palabra de Dios también trae advertencia. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, redarguir es para hacernos dar cuenta de nuestro pecado, para venir al arrepentimiento. Entonces, quizás tú esta noche puedas decir, no, pues yo no estoy en pecado, pastor. Amén. Entonces la palabra te está anticipando de que no te alejes de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares y le damos gracias a nuestro Dios? Amado Dios, te doy gracias por esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias porque es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra en lo profundo de nuestro ser, Señor, y nos hace ver, Señor, cuando estamos en el error, Señor, y también nos advierte, Señor. Queremos ser obedientes a ti, Señor, y sabemos que si sacamos adelante nuestros propios planes, Señor, nos vamos a meter en problemas y vamos a alejarnos más de tu voluntad, Señor. No queremos ser como Abimelech ni como este pueblo, Señor, de Siquem, que se olvidó de ti, Señor. Ayúdanos a constantemente, Señor, perseverar en ti, a buscar de ti, buscar de tu rostro, de tu voz, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.